Domingo por la noche estamos listos para presentarle ya Destino 2016, un equipo completo de entrevistadores y expertos, todos miembros del equipo de Canal Antigua. Queremos darle a conocer quiénes son los protagonistas del proceso electoral que nos lleva rumbo a las elecciones del 6 de septiembre. En esta noche le presentamos a Jimmy Morales, quien de la comedia pasa a la escena pública nacional aspirando a ser presidente de la República. Acompáñenos. James Ernesto Morales Cabrera, conocido como Jimmy Morales, cuelga el sombrero, se quita el bigote y el maquillaje de su caracterización más importante, neto, para buscar ser el presidente de Guatemala a través del partido FCN Nación. Desde el 2004, el hombre que da vida a Black Pitaya. Negrita sandía, ya no me haga porterías. Así me dicen las negritas lindas porque saben que yo soy un negrito pícaro. O Aristóteles. ¿Tú crees que es bueno dejar el trago, maestro? Y muchos personajes más tomó la decisión de participar en política. Estoy en política por la defensa de mi honor como guatemalteco. Guatemala ha recibido una grave agresión por malos guatemaltecos y no me puedo quedar ni en silencio ni indiferente. Jimmy Morales es administrador de empresas por la Universidad de San Carlos. Tiene maestrías en Administración y Dirección de Medios de Comunicación, en Altos Estudios Estratégicos, con especialización en Seguridad y Defensa, además de un doctorado en Seguridad y Estrategia. Pero su experiencia es en el arte, sobre todo en la comedia. Desde que fundó la Corporación Moralejas en el año 2000, ha sostenido su programa televisivo más enigmático, Moralejas. Además de escribir miles de libretos para radio y diversas obras teatrales, ha realizado 15 cortos y 10 largometrajes. Morales participó por la alcaldía de Misco en el 2011 por el partido extinto ADN y logró el tercer lugar. Poco tiempo después inicia la conformación de Nación, con el que pretendía crear su partido político. En el camino apareció el Frente de Convergencia Nacional, organización fundada por exmilitares. Le extienden la invitación para que dirija el partido y así surge FCN Nación. Jimmy Morales es su secretario general desde el 2013. El presidenciable pregona que su equipo de trabajo son empresarios y profesionales de clase media que hacen aportes conforme a sus posibilidades. Cree que la única forma de salir de la pobreza es a través de la implementación de la economía social de mercado. Su ideología parece indefinida, pero ¿puede un comediante ser candidato serio a la presidencia? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que Jimmy Morales no puede desembarazarse de su esencia, pues en sus mitines políticos siempre debe sacar algún chiste. Eso sí, esta vez con una moraleja política. Les voy a contar una historia de una novia que tenía un novio mentiroso. Le decía, te amo, de veras. ¿Cuánto me amas? Yo por ti me cruzaría el océano nadando. ¿De veras? Sí. ¿Qué más? Yo por ti me atravesaría el desierto sin tomar un sorbo de agua. ¿De veras tanto me amas? Sí. Yo por ti me enfrentaría al ejército con un cortaúñas como arma. ¿De veras tanto me amas? Sí. ¿Me vas a venir a ver hoy en la noche? Si no llueve, llego. Y nos reímos, pero esa ha sido la realidad de Guatemala, en donde la novia es el pueblo y el mentiroso el político. Neto o Jimmy Morales intentará en estas elecciones presidenciales que la gente lo tome en serio para convertirse en el próximo presidente que, según él promete en su película, será de a sombrero. Jimmy Morales, bienvenido a Destino 2016. Es un gusto tenerle con nosotros y queremos arrancar conversando en torno a quién es el personaje que hoy aspira a la presidencia de la República. Carmen tiene la primera pregunta. Gracias. ¿Qué experiencia tiene en la función pública en los asuntos de Estado y qué competencias son las que le habilitan para aspirar a la presidencia de la República? Bueno, experiencia en administración pública no tengo.
Pero si la experiencia es lo que tienen otras personas que han administrado la cosa pública, yo creo que estoy mejor sin tener ese tipo de experiencia. Hay un caso en Guatemala muy importante que es el caso del doctor Juan José Arévalo. Él era pedagogo y no tenía ninguna experiencia en la cosa pública y hoy por muchos es considerado el mejor presidente de la historia de Guatemala. Yo creo que hoy lo que Guatemala necesita precisamente son características que yo creo tener. Soy honrado, soy honorable y tengo la capacidad académica ampliamente demostrada. Bonito pensar si me va a tomar en serio la población guatemalteca. Como artista me ha tomado en serio. Y me ha tomado en serio al grado que la gente ha estado dispuesta a ir a pagar su entrada al cine para poder ver las películas de comedia, que la comedia es seria. La comedia es una forma de crear cultura. Es más, Dante Alighieri, el insigne escritor de la literatura italiana, su insigne obra es La Divina Comedia. Y la comedia, digo, es una forma de hacer y de crear cultura. Entonces yo creo que las capacidades y las calidades las tengo. Ustedes pueden recorrer mi vida empresarial. He creado muchas empresas y muchas de ellas son exitosas y gracias a Dios no solamente a nivel nacional sino internacional. Así es que las características creo que las cumplo: honorable, honrado, no corrupto y pues con una academia y con una empresa. Repreguntar ahí, porque justamente esto que usted nos está planteando, en Bolivia, por ejemplo, cansados de los políticos tradicionales, eligieron a un periodista historiador, a Carlos Mesa, que tuvo que salir al segundo año de haber sido elegido con grandes índices de popularidad, precisamente en medio de una gran crisis de gobernabilidad donde se le solicitó la renuncia. En Haití también un cantante de música pop también logra permear en la opinión pública para un proceso electoral, también la gente cansada de los políticos tradicionales, y hoy por hoy también se le está solicitando la renuncia al punto de que a inicios de este año tuvo que destituir a 18 ministros y 16 secretarios. ¿Cuál es el análisis que usted hace de estos casos y por qué cree que a usted no le pasaría lo mismo? El mismo análisis. ¿Por qué compararnos con Bolivia y por qué compararnos con Haití cuando tenemos un caso en Guatemala? El doctor José Arévalo, que nos plantea un éxito rotundo, y te repito, terminó siendo considerado uno de los mejores presidentes de la historia. Y precisamente la población en el 44 le da golpe de estado a Ponce Baides. Mucha gente dice que fue a Ubico, pero Ubico había renunciado antes. Y el mismo Estado, con las manifestaciones como las que está haciendo Guatemala hoy, le da golpe de estado a Ponce Baides. Y es electo, popularmente lo traen de Argentina, donde daba clases, siendo un excelente profesional y pedagogo, y tiene éxito. Entonces, en vez de analizar a Haití, que es una realidad completamente diferente, y a Bolivia, que es una realidad completamente diferente, me quedo con el ejemplo de Guatemala. Y si quieres un ejemplo diferente, Estados Unidos, Ronald Reagan eligió a un artista y que también hoy por hoy es considerado uno de los mejores presidentes de la historia de Estados Unidos. Ahora, la diferencia, Jimmy, es que en el caso de Juan José Arévalo, sin desmerecer el gobierno de él, es decir, eran unas circunstancias diferentes, ¿no? Y era un estado mucho menos complejo como actualmente es Guatemala. Sí, pero ¿qué lo lleva a usted a tratar de enfrentar ese reto tan complejo? ¿De dónde nace esa idea? Bueno, en el video que ustedes presentaron un fragmento, inicialmente dice el por qué. Porque quiero luchar por rescatar la dignidad del guatemalteco. Hoy todos los guatemaltecos miramos al Barça y al Real y nos sentimos orgullosos cuando juegan y uno de los dos gana. Y nos hemos olvidado de los rojos y de los cremas. ¿Pero qué es la dignidad? Precisamente... ¿Cómo le entiende a usted? Voy a empezar con la posibilidad de ir revelando un poquito mi misma ideología política. Soy nacionalista. El nacionalismo se basa en dos cosas, en la nacionalidad y en la soberanía. La nacionalidad precisamente es ese orgullo patrio, esa dignidad en donde no estamos hablando ni de pobreza ni de riqueza, sino en sentirse tan digno de lo que uno es, que no está viendo a otro lado para ver qué le envidia, ni está viendo más verde la grama del vecino. Eso es la dignidad. Una persona como yo, que viene de vender plátanos, que vendió plátanos en el mercado de Santa Luisa, y soy hijo de una viuda, y que bendito sea Dios a través del esfuerzo de mi madre, que tenía una fe grandísima para con Dios y para con nosotros, sus hijos, porque viendo a mi hermano dijo, mi hijo va a ser doctor. Y luchó como nunca yo he visto a otra persona luchando
para poder hacer que nosotros fuéramos profesionales ¿Cómo se ganaba la universitarios. vida su madre? Eso es dignidad. Mi madrecita santa tuvo que vender zapatos en una zapatería, en Calzado Sandac, por cierto. Ya desapareció la cadena de tiendas y muchas veces nosotros le ayudamos en vacaciones. Y durante todo el tiempo que estuvo ahí, nos cuenta una historia bonita que, ya que una de las cosas y facetas que tanto la gente recuerda de mí son las historias, les cuento, que tenía 2 oraciones. La primera en la mañana cuando iba en la 96 al trabajo y decía, Dios mío, por favor que se acabe este día. Y cuando regresaba a las 9 de la noche, una acción de gracias. Dios mío, gracias porque se acabó este día. Pero siempre enfrentó con mucha dignidad su vida, nunca recibió un centavo de nadie y es más, nos enseñó a no pedir. Jimmy, el discurso ese, si lo ponemos en una balanza, lo hemos oído. Un doctor Valdizón que de la nada hizo un país, un Portillo que por Guatemala volvería a matar. Queda usted que no de los demás, porque los demás ya eso lo hemos oído antes. ¿Y a quién no va a meter usted en su equipo? Porque usted solo tampoco puede hacer nada. Totalmente. Necesita un equipo. Entonces la pregunta es doble. ¿Queda usted que no de los demás ese plus? Okay. ¿Y quién no va a ir seguro en su equipo? ¿Cómo va a conformar un equipo donde todas esas virtudes estén presentes en sus integrantes? Hay una frase bonita en un pensamiento que dice, el profeta del futuro es el pasado. Examine mi pasado y examine el pasado de las 2 personas que me está diciendo. Usted mismo dice que uno ya había matado. Usted está hablando de una persona que hizo una fortuna que todo el mundo habla de su procedencia. Jimmy Morales tiene incluso una exposición mediática en la cual ha demostrado cómo actividades que decían no ser rentables se lograron hacer rentables. Y no porque yo sea muy bueno, sino porque hemos conjuntado equipos buenos para poder hacer los proyectos. Yo nunca estudié actuación, yo nunca estudié hacer cine, pero bendito sea Dios, nuestras 7 películas, las 7 están dentro de las 10 más taquilleras de la historia del país. Y eso, repito, fue por la capacidad administrativa que se tiene. Hacer un proyecto de una película sin recurso, eso es poder conjuntar precisamente equipos de trabajo para poder realizar los proyectos. ¿Qué equipos de trabajo? O mejor dicho, ¿quiénes son los que no deberían estar en el proyecto? Precisamente todas aquellas personas que puedan tener algún señalamiento de corrupción y algún señalamiento de robo. Que quiero hacer una aclaración. Alguien me dijo, usted puede dar garantía de eso. En realidad, ni el Papa Francisco puede dar garantía de que toda la curia sea buena. Ni siquiera el mejor pastor puede dar garantía de eso. El partido está abierto para que la gente pueda entrar. Jimmy, en su definición ideológica planteó que también compartía el término de soberanía. ¿Podría, por favor, explicar qué entiende por soberanía y qué papel jugaría en esa definición el tema de CICIG? Bueno, precisamente en la página, para que ustedes vean la coherencia del discurso que se ha manejado siempre, en nuestra página de Facebook ustedes pueden ver que hace 3 meses escribí precisamente que como nacionalista y defendiendo totalmente la soberanía del Estado, que es la independencia y la capacidad de poder manejar sus decisiones y la toma de decisiones por sí mismo, a pesar de ser nacionalista, debía reconocer que en este momento, de acuerdo a la situación y la pudrición que presentaban nuestras instituciones, debíamos reconocer la necesidad que teníamos de una ayuda como una institución de la CICIG. Hoy no me arrepiento de ello porque estamos viendo los resultados que están obteniendo. Ahora, no quisiera que de por vida se mantuviera una institución de esa naturaleza. Quisiera yo saber y creer que los guatemaltecos tenemos la capacidad de hacer justicia por nosotros mismos. Una cosa que le pediría a la CICIG sería que aclarara los temas de justicia y una vez eso, ya nosotros poder juzgar a nuestra gente. Jimmy, solo en esa misma línea, el FCN es una estructura, como decía el video original, que es formada por exmilitares. ¿Qué rol juegan justamente esa estructura de exmilitares dentro de tu equipo? Muchas gracias por hacerme esa pregunta porque me permite aclarar algo que ha sido sujeto de muchas críticas, incluso queriéndolo utilizar como campaña negra. El FCN ya no es solamente FCN, sino que es FCN Nación, que lleva la redundancia, pero es que fue la fusión de 2 organizaciones allá en el año 2013. Efectivamente, el FCN fue formado por 34 personas,
de las cuales 17 eran militares y 17 eran personas civiles. Les puedo mencionar a Dalio Martínez, a Rigoberto Casasola. Kilo Ayuso. Kilo Ayuso es militar, pero ahorita les estoy mencionando a los civiles. Estaba también el ingeniero Barclay, y de los fundadores militares precisamente estaba el general Guevara, que yo ya no lo conocí porque falleció, el general Kilo Ayuso, que ya no es parte de la organización del partido, sigue afiliado, pero no está en ninguno de sus órganos legales, y estaba el coronel Edgar Ovalle y el capitán de navío Gregorio López, que son los únicos dos que permanecen hoy en el partido. Recientemente tuvimos nuestra Asamblea Nacional, se eligieron más de 100 cargos, de los cuales solamente 3 personas fueron militares en su momento, porque la ley tampoco permite que los militares en vigencia o en activo puedan ocupar cargos o pueden dedicarse a la política. Entonces, si de más de 100 cargos, 3 son militares, si ustedes se dan cuenta que no hay tal cosa. Ahora bien, dejo claro algo, yo no tengo ningún problema con los militares, ni tengo ningún problema con los guerrilleros. Simple y sencillamente es un tema que en su momento del conflicto armado enfrentó una situación y que hoy todo que se juzgue donde se deba juzgar, pero de que son parte de la sociedad y que juegan un papel importante. Y si hay un partido en Guatemala que diga que no tiene militares, yo digo, bueno, que bueno. Jimmy, vamos a ir en este momento a escuchar qué está diciendo nuestra audiencia, cómo está comentando nuestra audiencia y qué preguntas tiene para Jimmy Morales. Adelante, José Ávila. Muy buenas noches, Juan Luis, y es que efectivamente ya tenemos varias preguntas que nuestros usuarios se han cuestionado hacia el candidato a la presidencia, Jimmy Morales, por el partido FCN Nación. Pasamos brevemente a las redes sociales y Yesenia García se hace el siguiente cuestionamiento. ¿Qué papel jugará la mujer en su gobierno de ganar las elecciones? Sin olvidar a la mujer del área rural. Asimismo, Álvaro Reyes se pregunta, mi pregunta sería, ¿cómo podemos los guatemaltecos tomarlo en serio y por qué? Y por último tenemos la última pregunta. María Adela Mejía nos dice, soy ama de casa, ¿qué hace la diferencia de usted con los otros candidatos? ¿Por qué votar por usted y no nulo? Estos son los cuestionamientos por parte de los televidentes. Recuerde que usted nos puede sintonizar en esta ocasión y estar en contacto con nosotros a través de Facebook como Destino 2016 y a través de Twitter como @CanalAntigua, utilizando los hashtags Destino y en esta ocasión Destino Morales. Yo regreso con ustedes, Juan Luis, para continuar con el análisis. Gracias, José. Y le preguntamos a Jimmy, ¿qué hace la diferencia entre Jimmy Morales y los demás candidatos? Una cuestión concreta. Soy el legítimo representante del pueblo. Vengo de vender plátanos en el mercado, vendí plásticos en la terminal, vendí ropa usada en la 6ª Avenida y 18 Calle, estudié en la Universidad del Pueblo para poderme comprometer más con el Estado. ¿La pobreza hace a una persona auténticamente representante del pueblo? La clase trabajadora representa más del 95% de la población guatemalteca. Yo creo que soy legítimo representante del pueblo si hablamos de una democracia. Jimmy Morales nos acompaña hoy en Destino 2016. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Vamos de vuelta. En Destino 2016 hoy conversamos con Jimmy Morales, candidato a la presidencia de la República. Jimmy, vamos a ir ya a temas puntuales de gobierno. Yo voy a empezar por el de seguridad, supongo mis compañeros abordarán otro. El tema es seguridad. En unas pinceladas, ¿hay algún plan para arreglarlo, enfrentarlo, confrontarlo o solucionarlo? Efectivamente, platicábamos que recientemente culminé el pensum de un doctorado en seguridad estratégica, y la seguridad estratégica le voy a cambiar a seguridad integral, porque matan las balas, pero también mata el hambre, y también mata las enfermedades, matan hasta los malos hábitos de consumo, y también matan los desastres naturales. Definitivamente en nuestro plan la seguridad juega un papel súper importante. Voy a hacer una pequeña referencia. Ahora está de moda José Mujica, que dice que Uruguay iba a invertir primero en educación, segundo en educación, tercero en educación. Y yo quisiera decir lo mismo en Guatemala, pero la realidad socioeconómica de Uruguay y de Guatemala son completamente distantes. Guatemala tiene más de un 65% de niños con desnutrición crónica. Eso hay que atacarlo. Hay un programa que se llama Hambre Cero,
que sea bueno o malo, no hay nada malo en sí mismo. Las personas que lo ejecutan es el malo. Pero el fin de ese programa es fundamental, es erradicar la desnutrición en Guatemala. Nosotros estamos pensando en la seguridad integral precisamente para atacarla, no solo con el tema de orden público, con el tema de las instituciones de seguridad pública como la policía, que debe ser saneada, que debe ser reestructurada, que debe tener mucha institucionalidad y, por supuesto, debe tener respeto ante la misma sociedad, pero queremos atacar el tema de seguridad desde lo preventivo hasta lo que pueda mitigar y que pueda luchar contra los problemas. Hablemos de prevención, perdonen, hablemos de prevención. ¿Cómo prevendría la formación de pandillas o de maras en las áreas urbanas de Guatemala? Según las reuniones o las Naciones Unidas, que tuvo unos concilios, no recuerdo el nombre correcto, que no es concilios, pero hablaba sobre la prevención del delito. Y dice que hay 4 cosas que son las que generan y han hecho que prolifere el delito en Latinoamérica. 1, el desorden urbano. 2, la falta de áreas de recreación. 3, la falta de educación. Y 4, por supuesto, la no certeza legal en un país. Para poder prevenir que sigan proliferando los temas delincuenciales, habría que ver todo eso. ¿Se recuerdan ustedes de las famosas favelas? ¿Se recuerdan ustedes de los asentamientos que Pero tenemos entonces me aquí? está hablando de una integración de trabajo con la municipalidad capitalina y las principales municipalidades del país. Interinstitucional, no solo las municipalidades. Porque las municipalidades pueden ver el tipo urbano y pueden ver el tipo de recreación, pero todo lo que es educación tiene que ir con todo lo que es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud incluso. ¿Es eso suficiente para prevenir la integración de maras cuando lo que tenemos es una gran cantidad de jóvenes sin acceso a educación por un lado, pero además con una gran presión hacia el consumo? Y sin mecanismos para obtener fondos de manera lícita, en términos reales, por este pequeño mercado guatemalteco? Bueno, yo creo que ahí habría mucha tela que cortar, incluso del tema de las migraciones a Estados Unidos, porque ahí estamos hablando de un fenómeno de la descomposición de la institución que forma la sociedad, o que es la base de la sociedad. Muchos niños han tenido que ser educados por abuelos o por vecinos, porque los padres han tenido que ir a buscar trabajo fuera de las fronteras de Guatemala y si bien es cierto que han mandado una remesa y que hoy son cuantificados por ese renglón tan mezquino que es solamente valorarlos por los 5.500 millones de dólares que mandan, porque se han construido casas, pero lastimosamente tenemos que reconocer que se han destruido hogares. Y entonces la prevención va mucho más allá, hasta la generación de empleo, que no es facultad del Estado. El Estado tiene que generar las condiciones para que se den esas posibles fuentes de empleo. Siguiendo en esa misma línea, en el tema de generar condiciones de seguridad, tenemos el dilema también de cómo se combate la corrupción, porque con la policía parte de los problemas principales es falta de confianza en esas autoridades, en el policía. ¿Cómo empezamos a combatir ese temor por la policía, pero que al mismo tiempo es parte de ese problema de corrupción que tenemos en general en el país? Bueno, cuando somos niños, muchos queremos ser policías y eso va cambiando con el tiempo. Y es precisamente porque el policía no es respetado hoy en día. Se le achaca mucho el tema de la corrupción a la policía, pero yo me atrevo a decir que hay más policías buenos que policías malos. La corrupción no está precisamente solo en el agente de la policía, sino que está en toda la institución, y empecemos desde la escuela misma. Queremos que con 6 meses... ¿Cuál es la causa de la corrupción? Para mí, la mala educación. ¿Sí? La corrupción empieza en la casa. ¿No es el sistema que no funciona? No, yo creo que esa es una forma de culpar a algo externo. El verdadero problema está en la casa. ¿Sí? Yo creo que sí. Nadie nace malo, y si hay más gente buena o hay gente buena, entonces todos tendríamos que decir que el sistema nos está Pero me contradice corrompiendo. usted los estudios científicos, porque realmente lo que la mayoría de científicos de estudios sobre violencia y sobre delincuencia han demostrado es que no es cierto lo que usted dice, no es la predisposición, no es la calidad de la gente, sino que es el sistema los que lo lleva a delinquir. Y usted no me habla para nada de cambiar el sistema. No, es que el sistema definitivamente juega un papel de influencia, pero efectivamente el niño es formado en el hogar. Del 0 a 5 años el niño aprende. A mí me enseñaron que el que robaba 1 centavo robaba 1 millón. Y me corrigieron para que yo no me robara los centavos de la casa.
Entonces yo no estoy hablando de asuntos genéticos, yo estoy hablando que la familia es el primer formador. Después tenemos la escuela y la iglesia. Y definitivamente el sistema que se presta para muchas cosas, pero si hablamos de la corrupción, efectivamente viene, a mi criterio, por una mala formación. Pero entonces en en este momento usted le atribuiría responsabilidad a los padres de Roxana Valdetti. Yo le atribuiría la responsabilidad de la mala educación a todas aquellas personas que se están prestando para un acto delictivo. Por supuesto, el que toma la decisión no es el padre. El que toma la decisión es la persona. Porque han habido malos padres que tienen buenos hijos y buenos padres que tienen malos hijos. Entonces no le da ningún papel a la Contraloría de Cuentas. No, bien. Yo creo que estamos arrastrando las cosas. Hay instituciones que deben hacer su papel. La Contraloría General de Cuentas tiene harta responsabilidad de revisar que las cuentas estén claras. Habría que pedirle a la CICIG que amplíe un poquito su responsabilidad, y ustedes pueden leer precisamente en nuestro plan que está parcialmente presentado en nuestra página de Facebook, en donde nuestro primer inciso y nuestra primera propuesta es fortalecer y hacer que la Contraloría General de Cuentas y la Fiscalía contra la Corrupción cumplan su papel. Pero ahora vengo e insisto, la Contraloría puede hacer su trabajo, pero eso no significa que no hayan corruptos. La Contraloría va a tener la función de encontrar los actos de corrupción. Jimmy, en materia de seguridad en concreto, tres acciones a impulsar de manera inmediata, y qué mantendría de la actual política de seguridad y qué definitivamente erradicaría de lo que se ha impulsado durante el actual gobierno en materia de seguridad. En tema de seguridad, definitivamente la policía hay que tomar y retomar el tema de todo lo que es la reforma policial, desde el punto de... Aunque se está impulsando. Sí, por eso, pero hay que revisar todo ese impulso, porque recuérdense que han habido 2 administraciones y a veces viene borrón y cuenta nueva, y todo eso realmente ha venido a perjudicar mucho de los trabajos que se habían hecho. Definitivamente hay que ponerle mucha atención a lo que es la reforma policial. Siempre con el tema policial tiene que haber un saneamiento desde el tema de academia de la escuela de policías, porque por ejemplo la milicia tiene algo bueno en ese sentido. Tiene una escuela que son 4 años y después va por grados hasta poder hacer una carrera en donde puedan tener el oficial la posibilidad de un desarrollo total. Jimmy, usted quiere ser presidente de la República, ¿sabe cuántas academias de formación de oficiales de policía tenemos en este momento? Hasta donde yo sé, 1. 3. Ya tenemos 3 academias en este momento. Y la otra pregunta es, ¿usted cree que el periodo de formación para los policías guatemaltecos es el suficiente en ese momento, o cree que debería extenderse, y hacia dónde debería extenderse? Yo creo que debería extenderse hasta por lo menos 2 años. El costo es alto, pero la necesidad así lo demanda. Por supuesto, dentro de la preparación puede haber algún tema de práctica. Yo estudié en el Seminario Teológico Bautista, y durante mis años de estudio había algo que se llamaba práctica pastoral. Y aun cuando uno no quisiera ser pastor, lo enviaban a que uno aprendiera y uno tuviese ese tipo de vivencias. Entonces, los 2 años pueden ser combinados, como también lo hace la Escuela de Medicina o las facultades de Medicina, que tienen 2, 3 años y después van a la práctica dentro de los hospitales. Significaría un costo muy alto en formación. Por supuesto, la educación es cara. Pero en materia de seguridad, además de la policía, ¿qué más haría a favor de la dignificación de los policías nacionales civiles? Definitivamente, al hablar con los policías, que he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos, hablan de la remuneración. La remuneración que tienen no es la adecuada comparado con el esfuerzo y el riesgo que se corre. ¿Y el análisis que se ha hecho a la luz de las finanzas del Estado cree que podrían dar para mejorar esa situación? Yo creo que el presupuesto ha sido mal administrado. Yo pienso que ha habido mucha corrupción. Yo pienso que si se logra eficientar el presupuesto, se podría generar algún tipo de beneficio para estas instituciones y estas personas que han tenido muy mal trato y muy mala remuneración. Dentro de todo lo que es el Estado hay plazas que son de asesorías que ni llegan a trabajar y ganan mucho más que lo que gana un policía o lo que gana un maestro o lo que gana una persona que tiene que exponerse a un marginal, pero eso es marginal con respecto a los problemas estructurales del presupuesto, porque tenemos que el 75% de lo que se recauda en impuestos ya tiene un destino específico, es decir, apenas queda un 25% para desarrollar un plan de gobierno distinto
del que había implementado el gobierno anterior. Es decir, usted va a llegar con el presupuesto amarrado, ¿es consciente de eso? Totalmente de acuerdo, y eso usted me está dando la pauta para poder responder algo que me están preguntando. ¿Cuál es su plan de gobierno? Ustedes saben que el plan de gobierno está autorizado un año antes el presupuesto. Entonces ya hay obligaciones preadquiridas, ya hay renglones asignados con candados, ya hay todo lo que se necesita para poder realizar un plan. Y por eso dije, maximizar la administración. Yo soy administrador de empresas. Curiosamente, de Cerezo para acá, no ha habido un administrador presidente. Uno era abogado. Usted es administrador de empresas. Administrador de empresas. ¿Cuánto percibe el Estado de Guatemala por tributos? ¿Y cuánto más cree que se requiere para tener un presupuesto apropiado para administrar en la nación? El presupuesto actual que fue presentado fue autorizado por 70.600 millones de quetzales, pero tenemos un déficit que debe ser cubierto por préstamos que, si no estoy mal, anda por 9.000 millones de quetzales que se tienen que acudir a un apalancamiento financiero. Quiere decir que tendría que estar más o menos recaudando entre 60 y 62.000 según el presupuesto. Pero lo que estamos viendo es que la SAT nunca, durante los últimos años, ha logrado recaudar lo que el presupuesto dice. De ahí empezamos con un problema serio. ¿Cómo presupuestamos aquello que es incapaz el Estado de recaudar? Y ahí llevamos un problema. ¿Usted operaría el Estado estrictamente con los ingresos sanos que obtiene de la recaudación o contrataría deuda? La deuda no es el problema. Seamos honestos. O sea, sí contrataría deuda. Pero, por favor, expliquémoslo. Pero responda. Por eso. Yo quiero que ustedes también sean sanos porque nos están viendo acá. El que dice que no necesita deuda para operar está mintiendo. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Guatemala se ha endeudado por menos de la mitad de lo que está endeudado El Salvador y por un tercio casi de lo que está endeudado Costa Rica, porque definitivamente se necesita algún recurso para operar. Y también tiene la carga tributaria casi la mitad de Costa Rica. Sí, el problema es que si se mete la carga tributaria, en Guatemala pagamos muy poquitos los impuestos. Entonces, aún cuando la carga sea del 9 o del 10, solo lo pagamos un porcentaje que nos eleva a un 16 o a un 20%. Pero entonces, eso es un problema serio. No, pero es que estamos hablando, una cosa es el endeudamiento y otra cosa es el aporte o el índice fiscal. ¿Usted ampliaría entonces la base tributaria? ¿Esa sería una de sus propuestas o está a favor de crear más impuestos? No. Por ejemplo, que vayan directamente a los ingresos como el ISR. Mire pues, si nosotros ahorita ganamos las elecciones y hablamos de impuestos, lo primero que vamos a recibir es un no rotundo de la población. Ahorita la población está lastimada por ver precisamente la corrupción en vida que hay de las finanzas del Estado. Pero nosotros Jimmy, ahorita... Jimmy, pero con eso te regreso a la primera pregunta que te hice en todo este segmento. ¿Cómo combatimos esa corrupción? Bueno, estábamos hablando de las ponencias que hicimos precisamente en nuestro plan. Y el plan dice, primero, fortalecer la Fiscalía contra la Corrupción y la Contraloría General de Cuentas. Segundo, pedir y extender la posibilidad de que la CICIG pueda investigar dos cosas. La Contraloría de una forma exhaustiva y el sector justicia. Porque de nada sirve que se capture, se lleva a los juzgados y se le libera. 100 millones de desfalco y da 1 millón de fianza y se va. Dentro de nuestra ponencia hay dos tipos de propuesta, lo que propone el Ejecutivo y lo que propone el Legislativo. Y dentro de la propuesta del Legislativo que nosotros estamos haciendo en esa misma situación es que haya una ley específica para la administración pública y saquemos a la administración pública del Código Penal. Y en esa ley específica que conste, no estoy de acuerdo con las leyes específicas, pero por la situación en la que está Guatemala, desde el mismo Ejecutivo podríamos presentar una iniciativa de ley que hable de la ley en contra de los delitos de la administración pública, en donde se establezcan penas severas
para los empleados. Pero eso es redundante, Jimmy, ya está en la ley contra la corrupción. Las No. penas, por ejemplo, por fraude para un funcionario son mayores que para una persona común y corriente. Sí, pero tienen también está el delito de inhabilitación. Pero tienen un beneficio de la conmutabilidad de la pena. No, la pena de fraude es inconmutable. Ah, bueno, pero en la pena de fraude, pero ¿y el peculado y todas las otras faltas de corrupción? También no son conmutables. Señores, vamos en este momento a escuchar qué dicen las redes sociales con nuestro compañero José Ávila. Adelante, José. Buenas noches, Juan Luis, y es que efectivamente tenemos más interacción a través de las redes sociales. Pasamos rápidamente a Facebook y tenemos las dos preguntas al señor Jimmy Morales. Nos pregunta en esta ocasión Edín Pérez Arias. Alrededor del 50% de los guatemaltecos se dedica a la agricultura. ¿Cómo apoyará usted al sector agrícola en nuestro país? Asimismo, nos pregunta Gustavo Jiménez. ¿Firmaría un compromiso de transparencia y anticorrupción el día de hoy, donde haga públicas las declaraciones de los bienes de quienes vayan a ser parte de su proyecto y permitiría la alianza de su partido con otros, sí o no, y por qué? En esta ocasión les comento, estas son las dos preguntas que se le hacen al señor Jimmy Morales. Recuerde que puede interactuar con nosotros por medio de Facebook como Destino 2016 y a través de Twitter utilizando los hashtags Destino 2016 y Destino Morales. Con estas preguntas regreso con ustedes hasta el set central. Jimmy Morales, ¿es necesario un compromiso público por la transparencia y contra la corrupción? En el caso de Jimmy Morales podría decir que sí, lo hemos platicado. En relación a todo el resto del partido, creo que tengo que respetar la individualidad de cada uno de ellos, pero dentro del equipo creo que hay muchos que podrían decir que sí. No tengo ningún inconveniente en, después de ser inscrito, poder revelar mi estado patrimonial. Pero el líder del partido ¿exigiría a los demás que hagan público su patrimonio? Sí, pero... ¿O les preguntaría si están de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, Mauricio Duverger dice que hay dos tipos de partidos políticos, los fascistas y los sociales de bases. Hoy por hoy, el FCN no es un partido fascista. Aquí Jimmy Morales no impone. Aquí, de veras, hay un partido democrático. Yo, con mucho gusto, me comprometo aquí ante las cámaras a poder dar mi estado patrimonial en el momento que sea inscrito. No tengo ningún temor de poderlo dar. No puedo exigirle a todos que hagan lo mismo porque es una decisión personal. Destino 2016, conversamos con Jimmy Morales. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos de vuelta en Destino 2016. Conversamos con Jimmy Morales. Jimmy, usted decía, yo no puedo obligar a mis diputados a que hagan público su patrimonio. Si no puede hacer eso y no los obliga para que formen parte del partido, tampoco lo puede obligar a que sean honestos, tampoco lo pueden obligar a que no sean tráfugas. Entonces, volvemos otra vez a la primera pregunta. ¿Qué lo distingue a usted? Yo quiero que alguien que me diga, el que no haga su patrimonio se va a la calle, no porque yo sea autoritario, sino porque es el principio rector del partido. El que sea un tránsfuga se va a la calle, no porque yo sea autoritario, sino... Entonces, ¿qué principios tiene el partido que obligan a todos sus integrantes para que yo no solo vote al cabeza, sino que vote a todos? Pues en realidad creo que no podemos ser dictatoriales ni en un partido ni en un gobierno. Tiene que haber consensos y tiene que respetarse la ley. La ley misma nos obliga a todos los partidos a respetar todos los procesos democráticos. Y la democracia está en respetar los derechos de las personas. Yo podría decirles que de toda la gente que está en el partido, solamente una persona va a un cargo de reelección y que fue diputado hace 2 periodos. Y una persona que salió sin señalamientos. Todos los demás somos personas nobles en el tema político, pero con preparación académica y con deseo de servir. Pero insisto, no estoy de acuerdo con usted con que tenga yo que forzarlos e imponer una situación en el partido. O sea, ¿habrá tráfuga en su partido? No sé si usted tiene la capacidad de ver el futuro. Si usted cree que todas las personas... Si usted no lo obliga y no me lo asegura a mí como votante... Pero ¿por qué lo voy a votar yo a usted y no a otro? Aunque yo les obligue a firmar una declaración de estado patrimonial, eso no garantiza que van a ser tránsfugas o no. Jimmy, son dos temas. Jimmy, ¿no está confundiendo autoritarismo con adhesión a principios? Por supuesto, pero ¿en qué momento los principios del partido dicen que es obligatoriedad eso? ¿En qué momento el partido tiene escrito en su estatuto que lo haga? Yo se los voy a plantear.
Y si yo tengo la voluntad de hacerlo, ellos podrán ver que si el máximo dirigente del partido está en la disposición de hacerlo, muchos lo querrán hacer. Como de buena voluntad. Exactamente. Jimmy, pero en esa misma línea, el tema de financiamiento de campaña. Buena parte del problema de la corrupción que hemos tenido es que hay recursos que entran a los partidos ya con compromisos para poder dar contratos, concesiones, compra de servicios. ¿Cómo se regula? ¿Cómo se logra finiquitar que no entre dinero sucio si justamente puede haber libertad que cada uno, candidato a alcalde, candidato a diputado, recaude de cualquier fuente? Pues en el caso del FCN, bendito sea Dios, puedo dar el testimonio de que no se ha vendido una sola plaza. Es más, han querido llegar a comprar. Y una de las razones por la que la gente está trabajando con mucha condescendencia y con mucho entusiasmo es porque han visto que me han ofrecido dinero por las posiciones y no he aceptado. Les he dicho, mira, no, en todo caso necesitamos ese aporte, pero lo que tenés que hacer es ponerte a la fila porque viene gente trabajando desde hace tiempo el proyecto. FCN Nación se fusiona y hay gente que ha venido trabajando. ¿Pero cómo se verifica la fuente de los financiamientos? Pues en el caso mío, en el caso del FCN, podemos ver que la gente está aportando con un recibo cantidades que son no extravagantes. Nosotros hoy por hoy tenemos un presupuesto de 4,5 millones para la campaña presidencial. Me han dicho que eso no alcanza ni siquiera para una campaña en Misco. ¿Y por qué no ha denunciado a los partidos que ya aparentemente han sobrepasado el techo de campaña? Pero los resultados que hemos tenido son muy buenos, con mucha creatividad. ¿Perdón? ¿Por qué no ha denunciado a esos partidos políticos que aparentemente ya sobrepasaron el techo de campaña? Hay algunos partidos políticos que se han quejado por eso. Sin embargo, su partido político no ha presentado ninguna denuncia al Tribunal Supremo Electoral. Incluso nuestra política no ha sido tampoco señalar actos de corrupción de nadie. Nuestra conducta ha sido más propositiva. Yo creo que hay entes para hacer esa supervisión. Está la misma auditoría y fiscalización del Tribunal Supremo Electoral que debiera ser la encargada de oficio de hacer eso. Además, la población está harta de eso. La población ya sabe quién está gastando más. O sea, lo que se ve no se pregunta. ¿Cómo se mueve usted en el país en la gira nacional? Carros blindados, vía aérea. ¿Quién financia concretamente? Bueno, ahorita cargo rojos los brazos porque anduvimos en toda una caravana en Chimaltenango. Nos movilizamos en carro. Viniendo de Chiquimula, Esquipulas, visitando Zacapa, solamente estuvimos un rato y agarramos para Chimaltenango. Nosotros andamos en carro, en un vehículo. ¿Quién financia los movimientos Nosotros los que fuimos. ¿No tienen financistas grandes, digamos? Que ni uno solo, ni uno solo. Al principio de esta entrevista, Claro. Solo quieren que les dé nombre. Las personas que van a los cargos de elección popular son Edgar Ovalle, que está aportando 300,000 quetzales para la campaña. Jimmy Morales, que está aportando 500,000 quetzales para la campaña. ¿De dónde provienen esos 500,000 quetzales de Jimmy Morales? De mis ahorros y mi trabajo. ¿Ahorros obtenidos por las películas? ¿De qué forma se obtuvieron? Bueno, yo tengo una vida de 46 años y vengo trabajando desde los 18, o sea, yo puedo tener mis ahorros durante mucho tiempo. Además de eso, dentro de esos aportes que se están haciendo también vienen rentabilidades de las empresas que he tenido y repito, un aporte de esa naturaleza no es un aporte estratosférico como se habla de otras campañas políticas. En la propaganda que está en las calles del país, pues por lo menos de la capital, usted aparece conjuntamente con la fotografía de, imagino yo, un candidato a diputado muy joven de nombre Edgar. Al principio de esta entrevista me dio la impresión de que usted demeritaba la experiencia para ejercer la presidencia de la República y más bien la puso desde una perspectiva negativa, es decir, si a la luz de los políticos que hemos tenido a eso se le llama experiencia, entonces eso para qué es necesario. En el caso del Congreso de la República, mucho se habló digamos, alrededor de los dipuquits, que eran muchachos muy jóvenes, pero que se puso las esperanzas de que ellos podían hacer una nueva clase de política en el país. Sin embargo, no sucedió así en todos los casos. ¿Qué ofrece este muchacho y por qué incorporar a estas nuevas caras? ¿Usted cree que realmente van a ser partícipes o promotores del cambio? Con Edgar fueron todavía más groseros porque no era ni siquiera diputiquid, sino diputibaby. Edgar tiene 23 años, ya tiene una licenciatura y una maestría y está estudiando su segunda licenciatura en Derecho. Ha sido dirigente estudiantil de la Universidad de San Carlos y también dirigente estudiantil de la
Universidad Rafael Andívar. Es un joven súper dinámico y tiene ya propuestas, precisamente, o iniciativas de ley para presentarlas en beneficio de estudiantes universitarios. Él plantea que en Guatemala debiera haber algún tipo de becas que sean retribuidas por los mismos estudiantes ya en su momento de ser profesionales y trabajar para que ellos puedan dedicarse exclusivamente a un rendimiento académico mucho mejor que lo que podrían hacer si trabajan y estudian al mismo tiempo. Yo creo que Edgar es un excelente ejemplo de un joven que podría ser un excelente representante de los estudiantes universitarios en el Congreso de la República. Tiene la escuela, la academia y tiene la experiencia política de haber dirigido amigos y compañeros estudiantes. ¿Cómo hace usted para nominar a sus candidatos a alcalde? Pues en realidad la nominación a los candidatos a alcalde tienen el proceso de una invitación. Hoy por hoy el partido... O sea, es a dedo. No, invitación, no designación. La designación sería a dedo. Una invitación, viene la persona, le pedimos algún tipo de referencias y si la persona vemos que no ha estado involucrado en ningún acto, pues automáticamente le damos la oportunidad. O sea, no hay trabajar. mecanismos que surjan de la base que permitan nominar esa base en asambleas a su candidato, sino que viene de su comité ejecutivo y de usted mismo. No, porque usted conoce la ley electoral y de partidos políticos. Sí. Bueno, nosotros tenemos organización legal en 60 municipios. ¿Qué pasa con el resto de 338 municipios? Sí, es potestad del comité ejecutivo. Exactamente, entonces ellos ¿qué pasa con las... Y eso es porque no tenemos bases en todos los municipios. Entonces estas personas vienen a través de una invitación y lo único que hacemos es tratar de investigar si son personas que tienen posibilidades y de buena reputación y les damos la oportunidad porque es una institución pública que da la oportunidad para poder proclamar personas. Jimmy Morales, en Canal Antigua queremos desarrollar debates con todos los candidatos y entre candidatos en sí. Querríamos, por ejemplo, que los candidatos se midieran en torno a temas específicos. ¿Usted estaría dispuesto a participar en ese tipo de ejercicios? Con mucho gusto, con mucho gusto. Para mí será un privilegio porque así damos a conocer la parte del político que posiblemente la gente quiere conocer. Jimmy, hablabas un poco del tema ideológico al inicio, decías el tema del nacionalismo y demás, pero son 3 preguntas específicas que requieren respuestas cortas, pero que tienen mucho que ver con temas que han estado en discusión. Primero el tema si hubo o no genocidio. Segundo el tema si estás de acuerdo o no con la pena de muerte y con el aborto. Esos 3 temas. Sí estoy de acuerdo con la pena de muerte, artículo 18 de la Constitución Política de la República. No estoy de acuerdo con el aborto y creo que hubo crímenes de lesa humanidad, mas no creo que haya habido genocidio. Jimmy, aunque el artículo 18 que usted plantea choca con el Pacto de San José, del cual Guatemala es parte y signataria. Guatemala dice que tiene la supremacía constitucional. No hay nada por sobre la Constitución. ¿Excepto en materia de derechos humanos? No. ¿En la misma Constitución lo refiere? No, pero dice la supremacía constitucional y todos los derechos, todos los convenios firmados en el extranjero o con quien sea de derechos humanos están sobre el derecho interno, que tiene que ver con todos los códigos y toda la cosa. Pero el principio en el cual nos basamos es la supremacía constitucional. Pero usted sabe que la pena de muerte, usted que ha estudiado seguridad, no tiene ningún efecto inhibidor a la comisión de un delito. ¿Por qué entonces lo apoyaría? Yo creo que eso es un tema que todavía está en debate. No lo podemos decir que sí o que no. Los mismos Estados Unidos, de los 51 estados, solo 13 creo que la han abolido. Y quedan más de... Y la semana pasada Nebraska. 14. Entonces quedan más de 35 estados que sí lo ven. Europa nos lleva años de distancia de democracia. Pero con un sistema de justicia como el que nosotros tenemos, ¿no es más un riesgo que una solución? Y con un sistema en el que se mata y se descuartiza a la gente, ¿cree usted que no debe aplicarse la pena de muerte? Bueno, yo al menos personalmente no estoy de acuerdo con la pena de muerte. ¿Usted cree que la pena de muerte aliviaría, por ejemplo, esa clase de acciones extremas de delincuentes? Yo creo que sí. 2 cosas. ¿Qué evidencia tiene para eso? Ahorita la gente, el pueblo de Guatemala necesita sentirse respaldada de que efectivamente en Guatemala se va a impartir justicia. La ley de talión dice ojo por ojo, diente por diente. Si bien es cierto, hemos avanzado 7.000 años de talión, en determinado momento el sentimiento de la población demanda un cumplimiento de la ley. Jimmy Morales, en el caso de los delitos que usted habló de lesa humanidad que se cometieron durante el periodo de guerra interna en el país,
¿Debe aplicarse el mismo principio? Si los tribunales así lo juzgan, ¿quién soy yo para decir no? Es decir, ¿usted está de acuerdo con que se desarrollen juicios contra los responsables de crímenes de lesa humanidad? Yo estoy de acuerdo con lo que la justicia guatemalteca diga, porque el artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el inciso A, dice que es función del presidente a cumplir la ley y hacer que se cumpla. De una vez meto uno, el indulto presidencial, yo no lo voy a dar. Si las Cortes de Guatemala establecen algo, el legislativo no lo quita. Escuchamos qué dicen nuestros televidentes vía las redes sociales. Nuestro compañero José Ávila nos lo comunica. Sido trending topic en Twitter con el tema Destino Morales y Destino 2016. Pasamos brevemente a Twitter y en esta ocasión nos lanzan una pregunta. Javier Martínez dice: pregúntenle si la propaganda del diputado sin brazos no es abusiva y discriminatoria. Esta es la pregunta que tenemos para el candidato a la presidencia por el partido FCN Nación, Jimmy Morales. Recuerde que el próximo domingo usted y yo nos volvemos a ver a las 10 de la noche en Destino 2016. De esta cuenta, Juan Luis, yo voy a regresar con ustedes para que continúen con el análisis. Y Morales, hemos llegado al final de esta conversación en Destino 2016. Tiene usted apenas unos segundos para despedirse de nuestra audiencia. Bueno, pues para empezar agradezco a todas las personas que sintonizaron el programa y esperamos que nosotros podamos seguir contando con el apoyo popular que hemos tenido, y la invitación es que ustedes participen en política. Ustedes escojan a las personas que les inspiran confianza y que crean que pueden hacer un trabajo de servicio a la población. Mi nombre es Jimmy Morales, nuestro partido FCN Nación, y a ustedes muchas gracias por esta oportunidad de dirigirnos a tan selecta audiencia. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco los entrevistadores para presentar nuestras conclusiones de esta conversación. En Destino 2016 hemos conversado hoy con Jimmy Morales, candidato a la presidencia de la República por el FCN. Los entrevistadores presentamos ahora nuestras conclusiones. ¿Qué impresiones nos quedan de esta plática, de esta conversación? Y arranca Carmen Ortiz con su opinión. Bien, me pareció un hombre que se sabe manejar con mucha seguridad. Aunque sentí su discurso bastante superficial, no llegó a tocar los temas de fondo. Es difícil, vuelvo a insistir, con tan poco tiempo y tanto entrevistador, pero me dio la impresión también de que sigue un guión muy estudiado. No lo vi como muy suelto, como abordando realmente la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Y en ese sentido, no me gustó que haya demeritado la experiencia, porque hoy por hoy, más que nunca, siento yo que Guatemala necesita personas que tengan buena voluntad, definitivamente sí, pero estamos enfrentándonos a una situación muy seria y creo que los guatemaltecos necesitan justamente un gran conocimiento, no únicamente superficial de los asuntos de Estado, sino el conocimiento de cómo funciona la administración pública y los problemas a los cuales se va a enfrentar en términos de corrupción, de seguridad, de educación, etcétera, etcétera. Así pues, también pude identificar algunas contradicciones en su discurso, pero pues en términos generales he de decir que es una persona simpática, que tiene carisma, que cae bien, y con eso cerraría. Gustavo. Yo concuerdo con Carmen en el sentido de que no se moja en los temas. Sí, tiene un discurso preelaborado, que es con el que aborda cualquier tipo de pregunta que uno le haga. Y luego, digamos, una de mis preocupaciones también es precisamente el hecho de que va más hacia la idea de que es la familia la fuente de problema de lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, no es el mal funcionamiento de las instituciones del Estado, no es el mal funcionamiento del Congreso de la República, no es el mal funcionamiento de los tribunales, sino que si nosotros educamos a nuestros hijos, no vamos a tener una Rosana Valdete. Esa sería como la moraleja que yo sacaría del señor de Moralejas. Cristian. Bueno, yo me queda de ver en materia de seguridad para alguien que está terminando un doctorado en seguridad.
quedó muy por encima de lo que realmente refleja la problemática de seguridad en el país, se queda solamente con propuestas en la Policía Nacional Civil. Me parece que igualmente coincido con los colegas de que no entra a profundidad y todavía sigo esperando un estadista, alguien que tenga la capacidad de plantear soluciones a los problemas del país. Tiene un buen conocimiento de la problemática nacional, maneja estadísticas, maneja elementos y variables e interrelaciones, pero no llega a aportar formas concretas de atajar las problemáticas de las nacionales. Quique. A mí me parece que tenemos un problema de forma y de fondo como entrevistadores y como sociedad. Queremos a alguien que sea ajeno al sistema para que no sea corrupto, pero queremos a un tipo que tenga un doctorado en haber hecho 3 presidencias al mismo tiempo. Y no podemos tener las dos cosas. O tenemos a alguien que es ingenuo incluso en temas de política pública, o tenemos a alguien que está empapado hasta la coronilla en haber estado en la política. Y le estamos pidiendo que sean las dos cosas. Y no puede ser las dos cosas. O es una o es la otra. Y eso es lo que aún esta clase media urbana, que nos ve en buena parte en este programa, está buscando aún, está encontrando quién puede llenar ese vacío, de ese balance, que sea la persona suficientemente limpia, pero que al mismo tiempo haya participado o conozca lo suficiente. Creo que Jimmy, se lo pregunté yo antes de entrar al programa, no es lo mismo estar en un programa de estos en vivo con 6 personas que te cuestionan a montar un programa como el que él montaba constantemente donde tenés control de todo. Y ese es parte del dilema que está pasando Jimmy en este momento, pero creo que dentro de esa ingenuidad con la que trabaja está haciendo un rol de ser alguien diferente dentro del sistema. Yo creo que intenta ser alguien diferente, pero tiene un discurso igual. Es decir, no tiene experiencia y no es necesario que la tenga, pero no tiene las ideas aterrizadas de lo que quiere hacer. Con lo cual, si no tiene experiencia y tampoco tiene las ideas aterrizadas, en seguridad hemos oído pinceladas difusas. Hay que cambiar la policía. Bueno, eso lo saben los 15 millones de guatemaltecos. La pregunta es cómo. ¿Hay que quitar el modelo y hacer uno nuevo o no hay que hacerlo? ¿Qué hay que hacer con presidios? En el presupuesto apenas había que el 22% del presupuesto está desfinanciado, no son 9.000, son muchos más. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué va a hacer? ¿No, ¿nos podemos endeudar más? Sí, nos podemos endeudar como Estados Unidos o más. La diferencia es que cuando Estados Unidos y la Unión Europea quiebran son otras cosas a como quebramos nosotros. Es decir, es un discurso generalista que va desde yo nací en lo pobre y entiendo a los pobres hasta voy a dar la pena de muerte que satisfacen al otro espectro ideológico. Yo, si me tuvieran que decir dónde sitúan al señor Jimmy ideológicamente, no sabría ponerlo, porque da bandazos de un sitio a otro sin aterrizar. Es decir, es un guión difuso y creo que le falta, como se diría, no sé si en buen chapín o no, un hervor. El señor Morales necesita 4 o 5 años de experiencia en el sector público para aterrizar determinadas ideas que luego puede implementar. Para mi gusto le falta más que un hervor. A mí me pareció determinante esa pregunta cuando Pedro le planteaba, pero entonces usted lidera o no lidera un partido en el que va a exigirle a todos los integrantes que hagan público su patrimonio, y el señor confunde eso con autoritarismo. O con fascismo. Eso me parece que va mucho más allá de un hervor. En términos generales, creo que es una persona que tiene una gran facilidad para comunicar, es obvio, esa es su mayor experiencia. Es una persona que recurre mucho a su ejemplo de vida, que sin duda es admirable. Una persona que viene desde vender en un mercado hasta ser ahora aspirante a un doctorado, porque nos ha dicho que solo le hace falta la tesis para doctorarse en seguridad estratégica. Me parece muy admirable en muchos puntos, pero a mí me queda de ver todavía en materia de dominio de la cosa pública y de la complejidad nacional, para poder pensar que es un candidato a la presidencia con opción de competir. Señores, hemos llegado al final de Destino 2016 en esta noche. Gracias por acompañarnos y le esperamos, por supuesto, a lo largo de toda la semana en todos los programas que le ofrecemos desde las 5:45 de la mañana en el canal Antigua hasta las 8:45, a las 10 p.m. y, por supuesto, en el próximo Destino 2016.